Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual FOMECA, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces, subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo licencia Creative Commons Attribution Compartir Igual 2.5 Argentina, FOMECA Enacom. Aparece en pantalla el icono del Centro Cultural Juan Centorvi. Sobre fondo de colores aparece la frase Guía Práctica de Accesibilidad Cultural. En pantalla aparece Gisela caminando, dejando a su paso diferentes iconos representativos de la diversidad. Aparece nuevamente en cámara, saluda y a su lado podemos leer Guía Práctica de Accesibilidad Cultural. Aparece en pantalla la sigla GAC. A continuación podemos leer Capítulo 7, Videojuegos. Videojuegos accesibles, vamos a conocer el caso de Desde la Oscuridad, videojuego para personas ciegas creado por Guillermo Núñez. Estamos hablando de un videojuego sin imágenes y que a la vez tiene que ser entretenido. ¿Cómo lograron esto? Aparece Guillermo en pantalla. Muchísimos desafíos cuando vos eliminás la parte visual. La parte visual, por lo menos en videojuegos, es casi vital. No es concebible un juego que no se ve. Sí es concebible a lo mejor un juego que no necesitas escucharlo, pero que no se vea es algo que no se solía hacer. Así que pensamos el juego de tal forma de plantearle al usuario o presentarle al usuario distintas cosas que nosotros normalmente vemos en un juego visual, pero de otra forma en el juego y tratando de hacerlo de la manera lo más integrada posible con la narrativa. El juego está ambientado en la Argentina en los años 30 y tiene una estética más de cine negro, de cine noir, y nosotros aprovechamos algunos de los recursos del cine negro para suplir alguna de los problemas que tenemos al no poder presentar información visual. Por ejemplo, en esta clase de películas, por lo general, o es bastante común, que existe un narrador. El narrador por lo general es el mismo protagonista, a lo mejor 10 años después, contando acerca de un caso específico, que en nuestro caso era específicamente el juego que el jugador está jugando. Entonces cada tanto el narrador habla al jugador y le plantea cosas que a lo mejor nosotros no tenemos formas de presentárselos, como por ejemplo, qué olores siente, cuál fue su percepción respecto a algún personaje, qué cosas debería hacer, cuáles son las opciones que tiene dentro del juego. Tiene partes de múltiples decisiones, similar a qué sé yo, libros como Elige tu propia aventura, y eso lo hacemos a través de este narrador. Además de eso, le sumamos nosotros un perro guía al jugador que hace las veces como de interfaz, como si fuera un minimapa, por así decirlo, en el que el perro va haciendo distintos ruidos dependiendo de las situaciones y te va guiando respecto a dónde debes ir como jugador, y vos lo tenés que ir escuchando y siguiendo y reaccionando a cómo el perro se va comunicando con vos. ¿Sí? ¿Y en qué soporte se presenta este videojuego? ¿Cuán importante es esta decisión a la hora de generar una producción accesible? Bien, las primeras versiones del juego estaban más pensados para PC. Los celulares no eran tan masivos como ahora. Incluso en la comunidad de personas con discapacidad visual no se solía usar tecnología, casi. Lo que usaban era PC con algún software especial que era un lector en pantalla. Pero a medida que pasaron los años, la penetración del celular en la población de personas ciegas explotó un montón. Explotaron muchísimo las opciones de accesibilidad del celular, y eso casi que lo convirtió como en un gran ecualizador en el que cada vez personas que no tenían acceso ni a tecnología, ni a comunicación con otras personas, ni acceso a la información, ahora lo podían hacer de una manera bastante libre. Así que terminamos decidiendo apostar completamente a tecnología de celulares. Al hacerlo, también podíamos aprovechar muchas cosas que brinda esta tecnología, como por ejemplo la retroalimentación háptica, que es el vibrador. Entonces nosotros podíamos darle una retroalimentación táctil al jugador, además de la auditiva.
Sumado a eso, el celular tiene giroscopios y acelerómetros que detectan el movimiento del jugador, así que podíamos además obtener información del jugador de otra forma que no sea solamente tocando la pantalla, sino moviendo el dispositivo. Entonces podíamos agregar puzzles, como por ejemplo, qué sé yo, tenías que desatar a alguien que está atado, y lo haces moviendo el celular como serrucho, por ejemplo. El limitarnos en cuanto a qué tecnología usar nos terminó en realidad ayudando a explotar en cuanto a cantidad de cosas que podíamos hacer con el juego. La usabilidad que propone Desde la Oscuridad es jugarlo con los ojos cerrados. De esta manera, aunque al principio costó un poco que se entendiera, es una producción abierta tanto para personas que ven como para personas ciegas. ¿Cuál fue la devolución que estos dos grupos hicieron a lo largo de todo este proceso? Hemos tenido como varias instancias en las que lo hemos presentado a público general. Parte del feedback fue... creo que el primer feedback que recibimos fue ese de gente que no lo quería jugar porque era para personas ciegas. Pero también respecto a cómo debía jugarse. Las formas, por ejemplo, cómo usar el acelerómetro. Algo que nos encontramos es que las personas que sí pueden ver y están acostumbrados al uso de dispositivos entendían muy rápido esto. Por ejemplo, una parte del juego en el que, dependiendo hacia dónde uno apuntaba el celular, eso simulaba como la cabeza, entonces cambiaba la posición del sonido y el jugador tenía que seguir a cierto personaje. Pero en aquel momento, con personas con discapacidad visual que no estaban muy acostumbradas a esta clase de dispositivos, tomaban el celular y se lo ponían al lado del oído, aunque tenían los auriculares puestos y no entendían el tema del acelerómetro. Así que tuvimos que reforzar muchísimo más respecto a cómo funcionaba esa entrada. Ahora Gisela. Y por último, destacar lo clave que es integrar en el propio proceso de producción a los usuarios de estas producciones accesibles. Haciendo esto, este equipo logró desarrollar un videojuego que no solamente es accesible, sino integrado. Aparece Guillermo en pantalla. Sumamos un equipo de consultores, de personas ciegas en sí. Dos de ellos son como los con quienes más trabajamos. Uno de ellos es bastante tecnológico, es un early adopter de distintas tecnologías de accesibilidad, y la otra consultora es más tradicional, escribe con máquina de escribir de las que son específicas para personas ciegas. Entonces tener como esos dos mundos era re importante para nosotros, además de otros a quienes consultábamos. Ellos, cada vez que nosotros tenemos una consulta, se la preguntamos, pero más que consultas puntuales, hicimos múltiples entrevistas con ellos acerca de una variedad muy, muy grande de temas. Muchísimos de ellos decidimos incorporarlos en el juego. Aprendimos de ellos a cómo utilizar el bastón, cómo se mueven en la vida diaria, de cosas sencillas como, por ejemplo, ¿cómo te mueves en tu casa? O en un momento estábamos sentados en un café, ¿qué me puedes decir del lugar que nos rodea? Algo que no esperábamos nosotros era que, por ejemplo, escuchaban la sombrilla bajo la cual nosotros estábamos sentados. Así que, por ejemplo, esos detalles nos dimos cuenta que teníamos que agregarlos en el sonido y de alguna forma hacerlo notar a los jugadores que no eran o que no tenían una discapacidad visual. Entonces el juego en parte no solamente se convirtió en algo para que personas con discapacidad visual puedan jugarlo, sino en una forma de hacer que personas que no han vivido eso, que lo empiecen a vivir y que sepan qué es lo que se siente realmente el que te falte un sentido tan importante como el de la vista. No solo en cuanto a las limitaciones físicas que podés llegar a tener, sino a cómo es la interacción de otras personas con uno.
Hemos tratado de meter, en especial en eso de las particularidades de las interacciones, en el juego. No sé si podamos meter absolutamente todas las que nos mencionaron, pero por ejemplo, qué sé yo, cosas sencillas como que la gente les habla gritándoles, como si no escucharan, y en realidad nada que ver. Entonces lo hemos tratado de meter a eso de una forma un poco graciosa, para que el jugador se dé cuenta que esa clase de cosas las hace tal vez de manera inconsciente. Aparece Gisela interactuando con un videojuego en su celular. Y hasta acá llegamos con nuestro capítulo de videojuego accesible. Guión y dirección, Sol Delgado, productora Topos. Conducción, Gisela Ferraro. Diseño de producción, Celeste Aguirre, Fabricio Sentorbi. Producción, Sabrina Fawel. Diseño gráfico y edición, Luciano Ruiseñor. Cámara y postproducción, Mariano Moyano. Lengua de señas, intérprete, Agustino Tondo. Audiodescripción, Cecilia Flores. Sonido, Martín Cherpotti. Fotografía fija, Silvana Furfari. Maquillaje, Meme Pérez. Arte, Cecilia Bellido. Administración contable, Paola Maglione. Asesor cultural, Marcos Bassi. Coordinación de rodaje, Soledad Pérez. Asistencia de producción, María José Pérez. Entrevistades, Pablo Romero, Guillermo Núñez, Patricio Oliver, Marcela Furlani, Ágata Fornaza, Sol Delgado, Verónica Franklin, Pablo Falá, Marina Arnaudo. Agradecimientos, Lorena Lorca, Nave Uncuyo, Centro de Producción Audiovisual. Producción general, Centro Cultural Juan Sentorbi. Aparece en pantalla el icono del Centro Cultural Juan Sentorbi. A continuación, el icono de la nave Uncuyo.